un momento en que esta familia puede tener un nuevo comienzo. Los nuevos comienzos son reales, solo que no se pueden desarrollar, no se pueden llevar a cabo si no hay disposición. Santo el nombre del Señor. No solo puede haber un nuevo comienzo en la parte de la familia, también puede haber un nuevo comienzo en la parte académica. ¿Cuántas personas, por algún motivo, por alguna razón, no pudieron terminar sus estudios, no pudieron llevar a cabo la carrera de sus sueños y en algún momento tuvieron un nuevo comienzo y hoy son profesionales después de muchos años? Seguro completamente estoy que eso no se hubiera podido lograr si no hubiese habido disposición. Santo el nombre del Señor. También sabemos que en la parte espiritual, como iglesia, como congregación, podemos también tener un nuevo comienzo. Y de pronto, esa vida fragmentada del pasado, esa vida que de alguna manera nos hizo daño y también hicimos mucho daño, puede también tener un nuevo comienzo, que ese es nuestro anhelo. Pero para que haya un nuevo comienzo en lo espiritual, también se necesita disposición. Santo el nombre del Señor. Entonces, el nuevo comienzo, bienvenido. Pero no va a haber nuevo comienzo si no hay disposición. Entonces, podemos decir, bienvenida la disposición que me lleve a un nuevo comienzo. ¿Cuántos pueden decir conmigo, bienvenida a mi vida la disposición que me lleve a un nuevo comienzo? Benditos los que lo dijeron y benditos los que no lo dijeron también. Hemos tomado como referencia un solo texto de la palabra del Señor, del libro de Sofonías, capítulo 3. No quiere decir con eso que no vayamos a tomar otros versículos más contenidos también en este capítulo del libro del profeta Sofonías. En primer lugar, quiero decirles que Sofonías contiene profecías relacionadas con la reforma religiosa hecha por el rey Josías, que gobernó la congregación del Señor entre los años 640 y 609 antes de Cristo. Vive Cristo para siempre. Sofonías habla de varios temas, algunos de ellos el día de Jehová, y otro tema, el juicio contra las naciones paganas. Habla de otras cosas más, pero he querido resaltar esas dos en esta preciosa hora. Segundo, quiero decirles que este libro del profeta Sofonías
termina con un cántico de salvación y de liberación que precisamente comienza en el verso 12 hasta el verso 20 del capítulo 3 de su libro. Santo es el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Dice una parte del verso 12: dejaré en medio de ti un pueblo humilde. Más que importante para mí, es preocupante para mí. Y creo que es también preocupante para toda persona que entienda que Dios es el que lo está diciendo. Porque cuando es uno el que lo dice, o cuando es alguien el que lo dice, pues uno dice, bueno, se puede equivocar. Uno dice, bueno, puede estar hablando desde su propia óptica, desde su propio punto de vista egoísta, etcétera, etcétera. Pero cuando es Dios el que lo dice, entonces uno sí necesita prestar mucha atención. Porque el verso dice, dejaré un pueblo, dejaré en medio un pueblo. Y ese dejaré es muy importante que lo traigamos a memoria, que lo traigamos a colación y que le prestemos mucho cuidado. Cuando el Señor dice, dejaré un pueblo humilde, dejaré un pueblo sencillo, inmediatamente nos lleva a pensar a nosotros que muchísimas más personas eran parte de ese pueblo, pero que por alguna razón el Señor no los dejó como pueblo. Vive Cristo para siempre. Esto nos lleva a pensar a nosotros que otras muchas personas no alcanzaron la bendición, aunque eran pueblo de Dios, pero que Dios no los dejó. ¿Por qué Dios no los dejó? Es la pregunta que inmediatamente salta delante de nosotros. Pues muy bien, les dije al principio que este mensaje quiero traerlo con muchísimo sentido de pertenencia y con muchísimo sentido de responsabilidad. Vive Cristo para siempre. Dice, dejaré en medio de ti un pueblo humilde. Ahí está la esencia. El Señor dice, el pueblo que voy a dejar es un pueblo humilde. Es un pueblo humilde el que yo voy a dejar. El pueblo que voy a dejar, lo voy a dejar porque es un pueblo humilde. Entonces esa palabra humilde debemos de prestarle un poco de atención. Humilde viene de humildad y humildad viene de la raíz humus, y humus significa tierra. Vive Cristo para siempre. Pero cuando nosotros hablamos de humus, estamos hablando de la esencia que produce el fruto de la tierra
para beneficio de la misma tierra. Por favor, prestémosle atención. Humus significa tierra, que a su vez es la esencia de lo que la tierra produce para que la tierra se siga beneficiando. De humus viene la palabra humildad. Y luego de una palabra que en latín sería humilitas. Y cuando vamos a buscar el significado de la palabra humildad, entonces tendríamos que admitir que humildad es virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. Entonces, ¿quién podrá llegar a ser humilde? Llega a ser humilde toda persona que a través del trasegar y del enfrentar la realidad de la vida desarrolla conciencia que es una persona llena de limitaciones y llena de debilidades a pesar de los logros alcanzados. Cristo vive para siempre. Entonces, ¿quién puede llegar a ser humilde? Puede llegar a ser humilde una persona que sabe a conciencia que es una persona limitada y que lo que ha logrado, lo ha logrado por la gracia de alguien, por el favor de alguien, por el poder de alguien, por la virtud de alguien, por la bendición de alguien, por el auxilio de alguien, por el socorro de alguien, y ese alguien tiene que ser Dios. Alabado el nombre del Señor. Ahora bien, si eso es lo que significa humildad, entonces, ¿por qué otras personas no pudieron lograrlo? ¿Y por qué el Señor condiciona? ¿Por qué el Señor dice que solo va a dejar un pueblo humilde? Un pueblo que tenga conciencia de sus propias limitaciones y que tenga conciencia de sus propias debilidades y que obre en consecuencia. Si eso no ha sido en nuestra vida una realidad, nos hace falta camino por recorrer. Santo el nombre del Señor. Bien, pero cuando nosotros colocamos la palabra humildad y luego decimos vamos a buscarle el antónimo a la palabra humildad, entonces el antónimo que aparece a la palabra humildad es, atérrese, soberbia. La soberbia es el antónimo de humildad. Y el antónimo de la soberbia, humildad. Antónimo de la humildad, soberbia. Y antónimo de la soberbia, humildad. Entonces, el que no es humilde es soberbio. Y se necesita ser entonces soberbio. Soberbio es todo lo que se necesita
para que el Señor Jesucristo nos haga a un lado. No importa que sea pastor, no importa que sea abogado, no importa que sea arquitecto, no importa que sea ingeniero, no importa que sea un barredor de las calles, no importa que sea un colector, aleluya, de reciclaje. No importa quién sea, porque la soberbia no respeta a nadie. La soberbia no respeta al adinerado. La soberbia tampoco respeta al pobre. La soberbia no respeta al blanco, tampoco respeta al negro. La soberbia no respeta al de la ciudad, como tampoco respeta al del campo. Poder en el nombre de Jesús. Entonces, si el Señor dijo que dejaría un pueblo humilde, es porque el Señor está diciendo que Él mismo se fue desencartando de un pueblo soberbio. Y esto nos lleva a pensar a nosotros que dentro de esa congregación soberbia había un pueblo humilde. Y el Señor dice, los humildes se van a quedar y a los soberbios me los voy a ir llevando uno por uno. Eso está aquí en la Biblia. No me lo estoy inventando. Dije que lo predicaría con sentido de pertenencia y de responsabilidad. Ahora bien, ¿acaso era eso el problema que tenía esta congregación grande, que de las dos dejaron una? Vamos a ver, por favor, vamos a Sofonías capítulo 3 y vamos a ver el versículo 1. Santo el nombre del Señor. Y comienza con un ay. Y dice, ay de la ciudad rebelde. Es como si dijera, ay de la congregación rebelde, ay del pastor rebelde, ay de las ovejas rebeldes, ay de los máximos jerarcas de la iglesia rebeldes. Y está la palabra. Ay de la ciudad rebelde, porque la rebeldía es el resultado de una persona que previamente se ha dejado contaminar. Vive Cristo para siempre. Nadie llega a ser rebelde en una ciudad o en una congregación si previamente no ha sido permeado por la contaminación. Y la contaminación la encontramos dentro de nuestra propia casa. La contaminación la encontramos en la primaria. La contaminación la encontramos en la secundaria. La contaminación la encontramos en la universidad. La contaminación la encontramos en el medio en que vivimos. Poder en el nombre del Señor. Y en algún momento de nuestra vida, en algún momento como personas, la contaminación se fue apoderando de nosotros y esa contaminación nos hizo rebeldes. Y todos sabemos qué pasa cuando una persona es rebelde, cuando un hijo es rebelde, cuando una mamá es rebelde, cuando un papá es rebelde, cuando un pastor es rebelde, cuando una oveja es rebelde. Ya todos sabemos lo que pasa. En primer lugar, lo primero que pasa es que esa persona ya no es agradable. Esa persona ya no es bienvenida. Esa persona ya no es bien vista. Esa persona a duras penas es
soportada. Alabado el nombre del Señor. Y entonces el Señor dice que la ciudad se volvió rebelde y que la ciudad estaba contaminada. Cuando nosotros permitimos que la contaminación vaya permeando nuestra vida, que la contaminación vaya entrando a nuestros ojos, a nuestra mente, a nuestros oídos, a nuestro corazón, inmediatamente en nosotros se va despertando la rebeldía. Y dice la palabra del Señor, y la opresión. Ya nos convertimos en personas opresoras, que oprimimos a quien no debiéramos de oprimir. Papá oprime a los hijos se oprimen entre ellos mismos como hermanos. Mamá oprime al esposo, papá oprime a la esposa. Y cuando nosotros comenzamos a oprimir a alguien, así sea un miembro de nuestra propia familia, estamos diciendo a grito entero: me he dejado contaminar y he llegado a ser rebelde. Vive Cristo para siempre. Ahora bien, ¿será que para esta congregación no hubo una palabra oportuna? ¿Usted qué dice? La respuesta es sí, porque Dios siempre habla antes de que caigamos en el error. Y leamos lo que dice el verso 2. El verso 2 dice que esta ciudad se contaminó, se volvió opresora y se volvió rebelde, pero que la raíz del asunto, dice la Biblia, no escuchó la voz. Siempre hay una voz, siempre hay una palabra, siempre hay un mensaje, siempre hay un aviso. Pero el problema es que no lo oímos. Vive Cristo para siempre. Cuando no oímos la voz que Dios manda, que Dios envía, comenzamos, aleluya, a darnos cuenta que tenemos problemas serios. Que han pasado muchas cosas en nuestra vida, que están sucediendo muchas cosas dentro de nosotros, que no le estamos prestando atención. Y dice, número 1, no escuchó la voz. Número 2, no recibió corrección. Número 3, no confió en Jehová. Y número 4, no se acercó a su Dios. Lo primero que una oveja sensible hace cuando peca, cuando falla, cuando se equivoca, es extenderle las manos a Dios y decirle: Dios, la embarré, fallé, pequé, perdóname. Eso es lo primero que una oveja normal y corriente, que un pastor normal y corriente, que una persona normal, aleluya, de los que vivimos en la tierra, de los que estamos en la congregación, cuando cometemos errores, cuando cometemos faltas, cuando cometemos pecados, vamos a la presencia de Dios y los reconocemos. Pero dice la palabra de Dios que al no escuchar la voz, yo creo que la voz de Dios, al no recibir corrección, al no confiar en Jehová y al no acercarse a Dios, es el resultado de una persona rebelde, contaminada y opresora. Te dirá: pastor, este mensaje para fin de año, Dios me lo dio.
Y lo voy a predicar con compromiso y responsabilidad. Cristo vive para siempre. Y el Señor comienza a enumerar y dice: sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas, ahí está el problema también, sus pastores, sus predicadores, les da miedo hablar la palabra. Porque ellos piensan que la congregación los va a abandonar, que las ovejas se van a ir. Esa es una gran mentira del diablo. El pueblo no se va por oír la palabra de Dios. Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Alabado el nombre de Cristo. Y una de las cualidades de la oveja es que aprende a conocer la voz del pastor Jesucristo. Y dice: sus profetas son livianos, sin peso, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la palabra de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Es una cosa impresionante cuando no se le entrega al pueblo la palabra con equidad, con amor, con justicia, con misericordia, pero con verdad. Alabado el nombre del Señor. A simple vista uno puede decir: pero ¿por qué el Señor hizo eso? ¿Por qué los dejó? ¿Por qué los abandonó? ¿Por qué dejó un pueblo humilde? ¿Por qué dejó un pueblo, aleluya, sencillo, que confía en Dios? Lo dejó porque es el pueblo que Dios busca. Porque para soberbios está el diablo. La Biblia dice que es el rey de todos los soberbios. Para los altivos está Satanás, que el Señor los reprenda. El Señor no puede aceptar que su pueblo sea arrogante. El Señor no puede aceptar que su pueblo sea soberbio, porque soberbio es el resultado de una persona inmadura que se cree más que otros, que cree que porque estudió puede humillar, que cree que porque sabe puede avergonzar, que cree que porque estudió puede gritar, que cree que porque tiene dinero puede hacer lo que se le da la gana. No es así, señores. El pueblo que Dios busca es un pueblo humilde, un pueblo que reconozca que viene de la tierra, que es fruto de la tierra y que el humus que produce es para que se beneficie la misma tierra. Te agarra un poco de mangos, de cebollas, de papas, los coloca en cierto lugar, a los días empieza a salirle el humus. Cuando se van desintegrando los productos de la tierra, se va convirtiendo en algo líquido que se llama humus. Pero el humus que está dando el fruto de la tierra no es para vanagloriarse, no es para creerse que es la sustancia de la tierra para ser como quiere ser. No, es la sustancia de la tierra para que bendiga la misma tierra, para que nutra la misma tierra, para que sea bendición a la misma tierra. Para que Dios ha permitido que usted tenga humus, que usted sea un profesional, que usted sea un doctor, que usted sea un médico, un ingeniero, un arquitecto, para que usted entregue su conocimiento en favor del resto de los seres humanos, con humildad, con amor y con misericordia. Pero cuando usted tiene humus, o porque el humus le fue a la cabeza, alabado el nombre del Señor, usted se olvida de dónde salió usted,
Usted salió de la tierra y si usted es una bendición, usted se lo debe a la tierra. Alabado el nombre del Señor. Y si esa bendición que está saliendo de usted es para que se beneficie la tierra. En otras palabras, la persona humilde sabe que lo que ha recibido, lo ha recibido de Dios. Y si lo que ha recibido, lo ha recibido de Dios, es para que alguien se beneficie con eso. Alabado el nombre de Cristo. Vaya culto de fin de año. Se necesita disposición para que haya un nuevo comienzo. Pero para que haya un nuevo comienzo en su vida y en la mía, lo primero que tenemos que enfrentarnos es a nosotros mismos y preguntarnos: ¿por qué soy rebelde? ¿Por qué soy grosero? ¿Por qué soy altanero? ¿Por qué actúo como actúo? ¿Por qué me desboco? ¿Por qué trato a los demás como si fueran objetos? ¿Por qué me dirijo a los demás como si fueran mis hijos? ¿Por qué no veo a los demás como seres humanos tan valiosos, tan lindos, tan maravillosos como lo soy también yo? Porque no soy humilde. ¿Y por qué no soy humilde? Porque permití que entrara en mí la contaminación, que entrara la soberbia, que entrara la opresión y que entrara la rebeldía. Entonces, para empezar a ponernos bien de acuerdo, tenemos que ponernos bien de acuerdo en lo que está mal. Entonces, si usted es una persona altiva, si usted es una persona grosera, o yo soy una persona altiva o grosera, estoy diciendo que no soy humilde, porque humilde no es ser pobre, humilde no es ser andrajoso. Humilde es tener sentido de pertenencia, saber que somos polvo de la tierra, saber que, aleluya, que si somos algo, se lo debemos a la gracia de Dios en nuestra vida. Y que otras personas, primero que nosotros, que otras personas, primero que nosotros, lo reconocieron. Génesis capítulo 18, verso 27. Yo quiero predicar este mensaje, así me tome el tiempo que me tenga que tomar. Libro de Génesis, capítulo 18, verso 27. Oiga bien. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Vive Cristo para siempre. Escúcheme bien con cuidado. Aquí hay un hombre diciéndole a Dios que no destruya ni a Sodoma, ni a Gomorra, ni a Abna, ni a Seboín, ni a las ciudades de la llanura. Le está diciendo a Dios que no la destruya. Y le está diciendo a Dios que si hay 50, que si luego 40, que si 30, que si 20, que si 10. Y cuando Abraham se dio cuenta que no había forma, que no habían 10 justos, que la suerte estaba echada, que la destrucción vendría definitivamente, Abraham era consciente que allí en ese territorio estaba su sobrino Lot, estaba su esposa y estaban sus hijos. Y cuando Abraham se dio cuenta, señores, que estaba perdido, no hizo lo que mucha gente hace. Cuando ven que están perdidos, entonces le dan rienda suelta a la soberbia.
Le dan rienda suelta a los gritos, le dan rienda suelta a los insultos, le dan rienda suelta a la boca y dicen: lo mejor es que nos divorciemos, lo mejor es que dejemos esto así como está, lo mejor es que no continuemos. Pero cuando Abraham se dio cuenta que estaba perdido, que la suerte estaba echada, que no había más nada que hacer, ¿a qué recurrió Abraham? A lo que era, a su esencia, a su humus, aleluya, a su conciencia, a su madurez, a su capacidad, a su, aleluya, a lo que realmente era. Él le dijo: Dios, pero el que está hablando delante de ti es una persona que es polvo de la tierra. Soy polvo de la tierra. No merezco que me oigas, no merezco que me respondas, no merezco que hagas caso a mi oración. ¿Y qué ganó? ¿Y qué ganó? Ganó que Dios enviara a 2 ángeles y tomaran a Lot, tomaran a su esposa y tomaran a sus hijas y la sacaran de la destrucción. Pero ¿qué entendió Abraham? Abraham entendió que era una persona que había madurado, que era una persona humilde y que la soberbia no podría salir por ninguna parte de su vida. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Ya ustedes saben del patriarca Jod. Se cree desde todo punto de vista que Jod era un rey. Vive Jesús para siempre. Que Jod era una eminencia en su época. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Que durante más de un mensaje estuvo exponiendo sus razones. Estuvo exponiendo su manera de ver, su manera de pensar, pero que cuando llegó la voz de Dios y que cuando oyó la voz de Dios tampoco se ensoberbeció. Alabado el nombre del Señor. Tampoco no se llenó de cólera. Aceptó que era Dios el que tiene la razón. Aceptó que soy yo el que tengo que cambiar. Aceptó que no es su esposo el que tiene que cambiar, es usted la que tiene que cambiar. Que no es su esposa la que tiene que cambiar, que es usted el que tiene que cambiar. Que no es su papá el que tiene que cambiar, que es usted el que tiene que cambiar. Que no es el hijo que tiene que cambiar, que es el papá el que tiene que cambiar. Y miren lo que Job dice, capítulo 40, versos 4 y 5. Dice Job: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Era un rey, sí, pero un rey arruinado. Un rey que le habían matado a los 10 hijos. Un rey que había perdido la hacienda. Un rey que ya no tenía servidores. Un rey que ya no tenía quien le hablara con respeto como él se lo merecía. ¿Y qué dice Job? He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. ¿Qué ganó Job? Con aceptar que la humildad no se puede perder. Que reconocer de dónde venimos no lo podemos perder. Que no podemos perder la esencia. Y la esencia, polvo de la tierra. Somos barro, somos de esta tierra. Y de esta tierra tendremos que volver. Que no somos más que nadie. Tengamos lo que tengamos y sepamos lo que sepamos. Y que teniendo lo que tenemos y sabiendo lo que sabemos, no nos da ningún ápice para irrespetar a alguien o para faltarle a alguien. No nos da derecho. No nos da derecho de creernos importantes. No nos da derecho de creernos que somos los mejores. No nos da derecho de maltratar ni avergonzar a nadie. ¿Qué ganó
Ya le voy a decir que ganó. Ganó que Dios le colocara en el corazón a todos sus amigos que fueran a visitarlo. Y no solo Dios les colocó que fueran a visitarlo, Dios les colocó en el corazón que cada uno le llevara un anillo y un poquitico de plata, no sé cuánta. Y llegó todo el mundo a visitarlo. Y todo el que llegaba a visitarlo le daba un anillo de oro y le daba plata. Saludo y plata, saludo y plata, saludo y plata. ¿Por qué Dios da saludo y plata? Porque son personas que no perdieron la esencia. Son personas que no se creyeron, aleluya, lo que a veces el diablo quiere hacernos creer. Cristo vive para siempre. Un día me dijo a mí mismo me lo dijo una persona de la iglesia. Me dijo: pastor, yo me voy a ir de esta iglesia. Yo no me voy a congregar más en esta iglesia. Pero sépalo, pastor, que cuando yo me vaya, esta iglesia se acaba. Cristo vive para siempre. Yo he escuchado cosas y he oído cosas que quizás usted nunca se las va a saber porque no las voy a contar. Pero cuando él me dijo eso, a mí me dio pesar. Yo no sentí rabia, no sentí que me estuviera humillando, sentí dolor por él. Le dije: Señor, tú sabes que por aquí él se va y por aquí tú vienes a seguir bendiciendo la iglesia, porque el que la bendice no es un hombre, el que la bendice eres tú. Tú eres el que salva, tú eres el que sana, tú eres el que liberta, tú eres el que da vida, tú eres el que engrandeces al pueblo. Yo no le respondí nada. El hermano se fue. Efectivamente se fue. Y se fue un gran hermano. Se fue una gran persona. Pero que se dejó contaminar y se llenó de soberbia. Y por aquí él se fue y por aquí comenzó a crecer la iglesia. Y esa iglesia se puso bonita después de que él se fue. La idea era que no se fuera, pero la soberbia nos mata. La soberbia no nos ennoblece. La soberbia, aleluya, nos destruye. Oiga bien lo que voy a seguir diciendo. David es rey de Israel. Vive Cristo para siempre. Hombre conforme al corazón de Dios. Pero falló, fracasó. Pero cuando David fracasa, cuando David cae, cuando David desagrada a Dios, David reconoce que él es, aleluya, una persona que aunque está en pecado, no le da derecho para ser soberbio. Y entonces dijo, aleluya, en pecado me concibió mi madre. Yo soy pecador, Señor, no porque haya adulterado con Betsabé. Yo soy pecador porque desde que nací ya lo era. Ya era un pecador. Pero le dice, mi pecado te declaré y no encubrí la iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Porque Dios restauró a David, porque así como fue valiente para pecar, también fue valiente para confesar su pecado. Porque muchas ovejas, yo soy testigo, que no se pueden restaurar. ¿Están en la iglesia? Sí. ¿Pero están restaurados? No. Y la razón es porque no se han bajado de ese peldaño de la altivez, de la arrogancia, del orgullo y de la soberbia. Y se reconozca que uno, aleluya, lo que es, no lo es
por lo que uno es, que lo que uno es, lo es por la gracia de Dios en uno. Y si hoy usted y yo estamos vivos, ¿cuánta gente de aquí para atrás están muertos? No pudieron reconocer su error, no pudieron reconocer su pecado, ya están muertos. ¿Y sabe qué es estar muerto sin Dios? Es estar muerto, perdido para siempre, en una condenación eterna, en un infierno de fuego, donde se anhelaría volver por un segundo aquí, arrepentirnos, aceptar a Cristo, reconciliarnos con Él, caminar de barriga sobre vidrio, parárnosle encima la crítica, parárnosle encima el desprecio, parárnosle encima lo que tengamos que parárnosle encima, pero ya no hay oportunidad. La oportunidad es para los que estamos oyendo la voz en este culto. Yo le dije a usted un día que Dios me permitió a mí ir al infierno. Dios me sacó del cuerpo y me llevó al infierno. Y me dijo en el infierno que la mayoría de los evangélicos que están ahí en el infierno, la mayoría, casi todos, es porque nunca aprendieron a perdonar al hermano. Y resulta que se nos olvida que el perdón está condicionado. ¿Eso qué significa? Que yo soy perdonado si yo perdono. Si yo no perdono, Dios no me puede perdonar tampoco a mí. El perdón Dios lo condicionó al perdón. El perdón está condicionado al perdón. Si yo no perdono, para mí no hay perdón. Si usted no perdona al que le hizo daño, a usted tampoco Dios lo perdona. Aunque hable en lengua, aunque diga profecía, aunque salte, aunque evangelice, aunque predique, usted también se pierde. Porque si yo no perdono, para mí no hay perdón tampoco. Y eso por aquí nos entra y por aquí nos sale. ¿Por qué? Porque no oímos la voz. ¿Y por qué no oímos la voz? Porque ya el diablo, que lo reprende el Señor, nos llenó de soberbia, nos llenó de contaminación y nos llenó de agresividad. Nos llenó de opresión. Oprimimos hasta una loca si se atraviesa. Hay gente que oprime hasta el perro que tienen en la casa. Si ese perro hablara, diría cuántas patadas usted le ha pegado. Si ese perro hablara, ¿qué cuántas cosas pudiera decir cuando usted se sale de la ropa en su casa? Poder en la sangre de Cristo. ¿Y por qué usted se sale de la ropa? Porque usted está caída. ¿Dolió, pastor? Sí, estás caída. Sí, estás caído. Permitiste que la contaminación entrara. Por eso no te soportas, ni a usted mismo se soporta. No soporta ni la ropa que carga encima. No soporta que nadie le hable. No soporta que nadie le aconseje. No importa quién se le atraviese. Usted se lleva al que sea en los cuernos. ¿Por qué? Porque usted ya no es parte de ese pueblo humilde y no lo sabía. Usted se cree más grande que Abraham. Usted se cree más grande que el patriarca Job. Usted se cree más grande que el rey David. Ellos fueron lo que fueron, pero nunca perdieron la esencia. Y hay gente que Dios medio los levanta un poquitico, como un hermano que siempre decía ahí sentado, que va, yo predico mejor que ese pastor. Ese pastorcito, si me diera la oportunidad, sabía cómo es que predica este siervo. Y amenazaba y murmuraba, y un día el pastor se dio cuenta, porque uno se da cuenta. Y el pastor le dijo al hermano,
Las pilas le están poniendo rojas. Hermano, usted predica el próximo domingo. Amén, pastor. Ese día, hermano, ese hermano salió feliz de esa congregación, no se cambiaba por nadie y comenzó a preparar la liturgia para el siguiente domingo. Comenzó a capacitarse, a orar, a estudiar, a prepararse. Cuando llegó la hora, fue preparando el otro micrófono. Cuando llegó la hora, se levanta de allá y pasó, sacando pecho, y subió las escaleras con tremenda pompa y arrogancia. Dijo: hermanos, ¿cuántos creemos que aquí está el Señor? ¡Amén! Aquí está Dios, ¿verdad que sí? ¡Amén! Pues en esta hora nos vamos a gozar, porque Dios nos trajo para bendecirnos. Y habló un ratico, hermano, con toda la cuerda. Y dijo: vamos a leer la palabra del Señor. Y leyó la palabra del Señor. Y cuando arrancó a predicar, se le quedó la mente en blanco. Alaben a Dios. ¿Que está el Señor? ¿No saben? Si hablan los soberbios, poder en Cristo, aleluya. Vive Jesús para siempre. Y después de unos 4 o 5 minutos agachó la cabeza. Avergonzado, agarró la Biblia, la enrolló, se la metió debajo del hombro y comenzó a bajar con una vergüenza. Ya usted se puede imaginar. Y avergonzado se fue a la silla. Gracias, hermano. Se tiró al piso. Él tenía comunión con Dios, claro que sí, pero era soberbio. Le digo: Señor, ¿por qué me avergonzó si usted sabe que me preparé, me capacité? Usted sabe todo lo que hice. ¿Por qué usted me avergonzó, Señor? Hasta el bosquejo se me perdió. Y llore. Y mientras lloraba, escuchó una voz que le dijo: mi siervo. Oiga, seguía siendo siervo. Hay gente que es soberbia y todavía Dios los ve como siervos. Qué lindo eso, ¿no? Qué lindo eso, hermanos. Valoremos eso. Le dijo: siervo, si hubieras subido como bajaste, hubieses bajado como subiste. Y eso fue todo lo que el Señor le dijo. Le dijo: mi siervo, si hubieras subido como bajaste, hubieses bajado como subiste. Dios es testigo, hermano. Llevo casi 40 años predicando esta palabra. Y cada vez que voy subiendo esas escaleras en mi mente, y cada vez que piso el último peldaño, le digo: Señor, hazme digno de estar en este altar. Hazme digno de hablar tu palabra. Y aunque para alguien sea un pastor elocuente, yo sigo siendo lo que creo que soy. Aleluya, polvo de la tierra. Que por la gracia de Dios, Jesucristo nació en mi corazón, resplandeció en mi vida y me ha puesto en este lugar, no para que me comprendan, sino para comprender. No para que me amen, sino para yo amar. No para que me den ejemplo, para que yo dé ejemplo. Cuando usted entienda eso, usted jamás abandonará una congregación. Usted jamás permitirá que la soberbia entre en su vida. La soberbia comienza a entrar a su vida cuando usted se cree importante y se vuelve egoísta. Y usted quiere que todo el mundo lo salude, que todo el mundo le hable, que todo el mundo le rinda pleitesía, que todo el mundo lo extrañe. El único que tiene que extrañarse es usted mismo.
Extrañese usted cuando no se ve aquí en la casa de Dios. Extrañese cuando no ora. Extrañese cuando no lee la Biblia. Pero no permita que nadie lo extrañe. A mí nadie me tiene que extrañar. Ni ahora en vida, ni cuando muerto. El único que me tengo que extrañar soy yo en la presencia de Dios. Cuando uno entiende eso, uno no espera nada de nadie. Y cuando uno no espera nada de nadie, nada lo coge a uno por sorpresa. Nada lo puede dañar a uno, porque uno no está esperando en que alguien dé ejemplo, sino en que yo debo dar ejemplo. Poder en la sangre de Cristo. Resulta, pasa y acontece, iglesia de Jesucristo, que llega un momento en que Dios se cansa. Parece mentira, hermano, y es aterrador pensar y creer que Dios también se cansa. La Biblia dice que Dios se cansó de Saúl. Y dice la Biblia que a Dios le pesaba haber puesto a Saúl por rey. Y dice la Biblia que a Dios le dolía en su corazón. Pero algo lindo, dice que Samuel nunca dejó de clamar por Saúl. Y entre más clamaba Saúl por Saúl, Samuel, más Dios se arrepentía de haberlo puesto por rey. Por las personas malas no hay que querer que se vayan, hay que orar para que Dios los cambie. Alabado el nombre de Jesús. Usted quiere que su hogar cambie, cambie usted. ¿Ya para dónde usted va a agarrar? Si lo que tiene es lo que tiene, ya para dónde va a buscar más. Esa bolita de carne es la suya y échele mano a lo suyo, cuídelo. ¿Para dónde va a agarrar? Decía un pastor, ¿qué tiene la blanca que no tenga la negrita? Alabado el nombre del Señor. Si la negra cocina bueno, la blanca también cocina bueno. Si la negra barre la casa, la negra también la barre. Poder en la sangre de Cristo. Si la negra lo lleva al cielo, la blanca también. ¿Vive Cristo para siempre? Entonces dice la Biblia que Dios dice ya, dejaré en medio de ti un pueblo humilde que reconozca su esencia. Aleluya. Nosotros no somos esencia del diablo, que lo reprende el Señor, para ser soberbios. Somos esencia de Cristo para ser humilde. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El que no es humilde no tiene descanso. En otras palabras, el que no es humilde no es feliz. Porque si no tiene humildad, no tiene esencia. Y si no tiene esencia, no tiene nada. Número 2. Los únicos que pueden confiar en Dios son los que reconocen que no son nada sin Dios. El que se cree algo, porque este señor, porque este, aleluya, candidato a la presidencia de Colombia dice que tiene más seguidores que Jesucristo, porque no sabe ni dónde tiene la nariz. Alabado el nombre del Señor. Porque es candidato inmensamente al lago de fuego por su soberbia. Cristo vive para siempre. Cristo tiene seguidores en el mundo entero. Él, si acaso, tendrá seguidores aquí en Colombia. Pobre arrastrado.
En todos los países del mundo, Cristo tiene seguidores. En el mismísimo cielo, Cristo tiene seguidores. Tiene 24 ancianos y 4 seres vivientes que se postran, que tiran sus coronas y que dicen: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Disposición para un nuevo comienzo. Inclina su cabeza. Yo no voy a predicar más. Se está acabando el año. Viene un año que recién va a comenzar en una hora. Y yo quiero orar por los que de verdad quieran tener un nuevo comienzo. Y para tener un nuevo comienzo tiene que haber disposición. Y para que haya disposición tiene que haber esencia. Reconocer lo que somos, hombres o mujeres necesitados del amor y del toque del Espíritu de Dios. Dije, quiero orar por todos los que quieran un nuevo comienzo. Aleluya. Dios quiere que haya un nuevo comienzo. Antes de predicar este mensaje, yo decía: Señor, pero es que es fin de año. Sí, es fin de año. Señor, pero ¿y es que es el último mensaje? Sí, es el último mensaje. Pero hay mucha gente que quiere tener un nuevo comienzo. Hay mucha gente que anhela un nuevo comienzo. Y para que haya un nuevo comienzo debe haber disposición. Y la primera cosa que debemos disponer es que nosotros no merecemos nada. No merecemos nada. Que si Él nos permite que podamos oír esta palabra, es solo porque Él nos ama de verdad. Dígale: Señor, aquí estoy. Si me permitiera reconocer, dígale a Dios, hable con Dios. Si me permitiera reconocer que hay soberbia en mí, que hay contaminación, que en mí hay agresividad, Señor. Señor, yo reconozco que estas cosas entraron en mí en algún descuido, en algún momento entraron en mi vida, Señor, yo me descuidé. Dígale así, hermano. Dígale: Dios, la culpa no es tuya. La culpa es mía. Yo reconozco, Señor, que me he descuidado. Yo me reconozco, Señor, yo reconozco que si hoy me siento así como me siento, soy el único culpable. Pero aquí estoy en este altar. Dígale: Señor, perdóname. Dígale: Señor, perdóname. Perdóname, dígale al Señor. ¿Cómo necesito cambio en mi vida? El cambio no debe estar en mi hermano ni en mi hermana, es en mí, Señor. Dígale: soy yo el que debo cambiar, Señor. Perdóname. Diga: yo me dispongo, yo te pido perdón. Vuélveme a la comunión contigo. Vuélveme a la comunión contigo, hermano querido. Hable con Dios, Él está aquí. No le dé miedo. Hable con Dios. Dios lo trajo. Dios lo llamó. Dios lo escogió.
usted no es una persona como una rueda suelta. Usted es una persona muy amada por el Cristo de la gloria. Hable con Él. Hable con Él. Jesús. Jesús. Tú estás en esta congregación. Tú estás dentro de este pueblo. Tú estás en medio de estas ovejas. Jesús, Hijo de David. Jesús de Nazaret. Amigo verdadero. Jesús, amigo real. Te alabo, te bendigo, Jesús. Jesús, bienvenido. Bienvenido a ministrar.